Hola, bienvenidos. Seguimos nosotros nuestra serie de fundamentos. Estas enseñanzas vamos a hablar acerca de Dios y cómo nosotros podemos saber que Dios es verdadero, que realmente existe. Si usted está siguiendo en el libro de fundamentos en nuestra iglesia o cualquier otra iglesia, vamos a estar en el capítulo titulado Dios primera parte, Dios primera parte. Si usted no tiene el libro, puede ver el video, comparta el video, usted puede aprender como quiera, pero sí le pido que esté listo para tomar notas, porque si hay algunas cosas que usted va a querer escribir. Y después de esta enseñanza vamos a hablar acerca de esto en un grupo de gracia. Si usted no es parte de un grupo, le animamos que tome parte de un grupo para usted poder crecer juntamente con otros cristianos en la palabra de Dios. Nos puede mandar un correo administración@casadegracia.net. También puede llenar el enlace que está en nuestra aplicación de Casa de Gracia para ayudarlos nosotros a conectarse a usted a un grupo. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios existe? Antes de entrar a este estudio, la meta de este estudio no es que usted simplemente conozca acerca de Dios. La meta de este estudio es que usted conozca a Dios de una manera personal, que usted pueda conectar, que usted pueda acercarse a su Padre Celestial personalmente para tener esa relación con Él. No sé de qué contexto o qué trasfondo usted venga. Yo crecí en la iglesia y mi vida entera yo escuchaba acerca de Dios, de mis padres, de mis maestros, de mis líderes espirituales en la iglesia, pero no vine a conocer a Dios de una manera personal hasta que fui un joven adulto. Tal vez usted ha oído acerca de Dios de otras personas, pero no ha conocido a Dios de una manera personal, no ha visto a Dios revelarse en su vida personalmente. Y esa es la meta de este estudio, que usted no simplemente conozca acerca de Dios, pero que conozca a Dios de una manera personal. Porque el objetivo mayor de la vida no es conocer más acerca de nosotros mismos. El objetivo mayor de la vida es conocer a nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, Dios, porque al usted conocer a Dios, usted se va a entender a usted mismo. Cuando usted tenga esa conexión y esa relación con su creador le va a revelar a usted los propósitos por el cual Él los creó. Entonces ese es el objetivo mayor de la vida. Y al lanzar esta búsqueda de la persona de Dios, es importante que nosotros tengamos dos actitudes en nuestra vida a nosotros acercarnos y buscar a Dios. En Hebreos el capítulo 11 versículo 6, Dios nos dice y nos da una promesa que si usted busca a Dios, lo va a encontrar. Dios se va a revelar a usted cuando usted lo busca. Y número dos, debemos de acercarnos a Dios y hacer esta búsqueda con una actitud de humildad. Tenemos que entender que nosotros no somos Dios y necesitamos dejar que Dios sea Dios. Y a nosotros conocerlos a Él, tenemos que tener esta actitud de humildad, porque a veces vamos a tener que desaprender cosas de ideas que ya tenemos preconcebidas acerca de Dios en nuestra mente. Porque todos nosotros a veces tenemos una idea preconcebida acerca de Dios. Tal vez sea de historias que hemos oído, tal vez sea de la perspectiva de otra persona que ha compartido con usted acerca de Dios. Algunos de nosotros, psicológicamente hablando, tenemos una perspectiva de Dios de la misma manera que nosotros vemos a nuestro Padre terrenal. Si usted creciendo tuvo un padre que era bien estricto, entonces tal vez usted tenga esta idea preconcebida acerca de Dios, su Padre Celestial, como un Dios o un Padre estricto. Si usted tal vez no tuvo un padre que estaba activamente involucrado en su vida, usted tal vez tenga la actitud y diga, ¿sabe qué, Pastor Andy? Yo no conocí a mi Padre terrenal, entonces no conozco mucho
acerca de mi Padre Celestial. Entonces necesitamos acercarnos a este estudio a Dios con la expectativa que Dios se va a revelar a nosotros, pero también con una actitud de humildad en lo que nosotros aprendemos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo Dios se revela a nosotros por medio de su palabra? Y en sí cómo es Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Y vamos a hablar un poco acerca de eso. Entonces, es importante nosotros hablar de este tema porque nuestra creencia acerca de Dios da curso a las acciones de nuestra vida. ¿Cómo yo veo a Dios? Lo que yo creo acerca de Dios. Si Dios existe o si Dios no existe, y todo en este mundo se puede explicar científicamente y humanamente hablando. Entonces, eso determina las acciones y el curso que yo tomo hacia mi propósito en mi vida. Por eso es importante hablar de esto. Si usted no creció en los caminos de Dios, tal vez diga, yo no sé cómo es Dios porque nadie lo ha visto. Entonces hablemos de eso. ¿Cómo nosotros podemos conocer a un Dios que nadie ha visto físicamente hablando? Así que hablemos de cómo Dios se ha revelado a la humanidad, a nosotros, cómo podemos conocerlos nosotros mismos. Primero, hablemos de que Dios es real, pero ¿cómo sabemos que Él existe? ¿Cómo sabemos que Él es real? Así que número uno, podemos ver la creatividad de Dios en lo que Él ha hecho. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Podemos ver su creatividad en lo que Él ha hecho con sus manos. En Salmos, el capítulo 19, versículos 1 y 2 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Dios se revela a nosotros por medio de su creación. Usted no puede observar la creación que está alrededor de usted sin ver la creatividad de la mano de Dios. Cuando usted observa un árbol y observa las raíces que fueron creadas para llevar agua a todas las ramas de ese árbol, y después de las ramas la agua pasa para darle alimento para crecer a las hojas de ese árbol y algunas flores que hay en algunos árboles. Cuando usted observa el mar y usted observa la creatividad del mar en lo que refleja el cielo y el mar reflejándose el uno del otro, vemos la creatividad hermosa de Dios. Su servidor, yo crecí en la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana. Me recuerdo ver cuando venía una tormenta tropical y qué tan fuerte el viento puede literalmente doblar las palmas, que son bien gruesas, y cómo el viento puede literalmente mover un carro cuando habían tormentas tropicales por mi casa. Y yo veía la fuerza de naturaleza y veo la creatividad de Dios en todo lo que Él ha hecho. Entonces, Dios se ha revelado a nosotros por medio de la creatividad de su creación. En Isaías, el capítulo 40, el versículo 12, dice la Biblia, ¿quién midió las aguas? Con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesas los collados. Vemos la grandeza de Dios en su creación. Y número 2, también podemos ver la huella de Dios en la historia humana. En Hechos, el capítulo 17, versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Estas eran las palabras de Pablo a una ciudad
que estaba adorando al Dios desconocido. Pero como ya hemos hablado, sí podemos conocer a Dios y número uno, se revela por su creación, pero después también vemos la huella de Dios acerca de la historia humana. Este pasaje nos recuerda que no hay nada ordinario acerca de Dios. Dios determina tanto los tiempos como los lugares para la historia del mundo. Él dispone el curso de los eventos en la historia del mundo. Dios determinó cuándo esta tierra tendría un nuevo comienzo con el diluvio. Dios decidió cuándo Abraham iría a la tierra prometida. Dios mandó y determinó cuándo Moisés llevaría a los hebreos, a los israelitas, fuera de la esclavitud de Egipto. A través del Antiguo y el Nuevo Testamento podemos también hallar cientos de ejemplos de Dios escribiendo la historia detrás de las escenas, detrás de las cortinas de la historia. Vemos la mano de Dios obrando. Dios puede permitir que exista un mal líder o una injusticia por un tiempo, pero esto nunca prevalecerá. Dios decidió cuándo y cómo caería la esclavitud en Estados Unidos, por ejemplo, cuando puso a Abraham Lincoln en el momento y el lugar correcto de la historia en nuestro país. Dios también decidió cuándo el comunismo terminaría en los estados soviéticos. Y en el libro de Hechos se nos dice que Él hizo esto para que aquellos que lo busquen tal vez lo encuentren. Si usted busca a Dios, lo va a encontrar. Y Dios nos da oportunidad tras oportunidad en la historia del mundo, en la historia de la humanidad, para que nosotros lo busquemos y los hallemos. En Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, para conocer a Dios, primeramente tenemos que tener fe para creer que es verdadero. Y cuando tenemos esa fe, cuando tomamos ese paso sin entenderlo, porque esa es la cosa, muchas personas quieren entender todo acerca de Dios antes de creer en Dios. Pero necesitamos entender, y como dije anteriormente, tener esa humildad para entender que Dios es Dios y nosotros somos humanos. Necesitamos aceptar nuestros límites de nuestro conocimiento humano, porque nunca vamos a entender todo acerca de Dios. Necesitamos dejar que Dios sea Dios, pero nos promete que cuando lo buscamos, Él es galardonador de los que le buscan. Si te pones a buscar a Dios, lo vas a encontrar. Y número 3, podemos ver las acciones de Dios en nuestras vidas. Dios se revela a nosotros por medio de las acciones en nuestras vidas diarias, cuando Él está involucrado en nuestra vida. Un ejemplo, en el libro de Primera de Reyes, el capítulo 18, vemos la historia del profeta Elías contra los 450 profetas de Baal. Si usted conoce esa historia, es una historia hermosa, una historia que enseña la grandeza y el poder de Dios. Los 450 profetas de Baal subieron a una montaña y Elías, el único profeta en ese día que en Israel todavía creía y proclamaba las verdades de Dios, aunque el rey inclusivamente no creía en Dios y no estaba siguiendo los caminos de Dios. Elías, uno contra los 450, él reta a estos 450 profetas de Baal para ver la verdad, el poder, la presencia de Dios, que Dios se revelara a ellos y que si Baal, un dios falso, que era un ídolo, que era una estatua simplemente, que él se revelara a ellos de una manera verdadera aquí en esta historia. Y si usted conoce la historia, vemos que Baal, después de que esos 400 profetas cortaran, le rogaron por horas, creo que fue un día entero que ellos le lloraban y oraban a Baal, que él se revelara a ellos.
para quemar el sacrificio que estaba enfrente de ellos, y Baal nunca contestó, porque no es un Dios verdadero. De veras no existe. Entonces, al momento de Elías tomar su reto y hacer su parte, le echaron cubetas y cubetas de agua a un sacrificio sobre el altar, y al Elías proclamar a Dios y orarle a Dios, Dios se reveló a ellos. Vino un fuego del cielo y literalmente quemó toda la agua y el sacrificio que estaba hundido en agua, y Dios se reveló de una manera grandiosa a ellos en Primera de Reyes. Muchas veces en nuestra vida, si usted le pide a Dios que se revele a usted, que Él intervenga en situaciones, en problemas en su vida, Dios se va a revelar a usted, y usted puede ver las acciones de Dios que revelan la veracidad y la presencia de Dios en nuestra vida personal. Entonces, para resumir lo que estamos hablando, primeramente, Dios se revela a nosotros ¿cómo? Dios se revela a nosotros por medio de una revelación general. ¿Qué es revelación general? Dios se revela por medio de su creación. Romanos el capítulo 1, versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Al nosotros observar la creación de Dios alrededor de nosotros, no tenemos excusa, porque Dios se ha revelado a nosotros de una manera general por medio de su creación. En la parte anterior acabamos de hablar de que Dios se revela a sí mismo a través de su naturaleza, a través de sus acciones en la historia del mundo y a través de nuestras propias experiencias, las acciones en nuestra vida personal. Después también Dios se revela a nosotros específicamente por medio de su palabra. Dios se revela a sí mismo a través de su palabra, a través de la Biblia. En Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 20 y 21, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dios se revela a nosotros por medio de su palabra. Por eso es tan importante que leamos la palabra de Dios, que leamos la Biblia, porque Dios se revela a nosotros por medio de su palabra. Y en la palabra de Dios, si usted vio nuestros videos anteriores acerca de la primera parte y la segunda parte de cómo sabemos que la Biblia es real, cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando usted ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal por medio del sacrificio que Él dio por usted, su vida, nosotros al momento de salvación recibimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento a cómo Dios se quiere revelar a nosotros, cómo Dios nos quiere hablar por medio de su palabra. Próximo también, Dios se revela a sí mismo a través de su Hijo, a través de Jesús. Jesús es la revelación de quién es Dios, su Padre Celestial. En Juan, el capítulo 1, versículo 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús vino para aclarar nuestro entendimiento. Nos dice eso en Primera de Juan, el capítulo 5, versículo 20. Jesús mismo escogió revelarnos a su Padre Celestial. Puede ver eso en Mateo, el capítulo 11, versículo 27. También Dios se ha revelado de muchas maneras por su última palabra y revelación más clara, que está en la persona de Jesucristo. Vemos eso en Hebreos, el capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Qué significan todos esos pasajes de escritura? Déjeme darle una ilustración, ¿ok? Ahorita
um, estoy grabando este video en mi teléfono móvil, en mi celular, que tiene una cámara avanzada. Pero un ejemplo, cuando yo era un niño, me recuerdo cuando los celulares empezaron a salir. Mi papá era un vendedor de celulares de la compañía Sprint. Y me recuerdo que mi papá tenía estas cajas de celulares que él vendía y eran unos celulares grandotes, ¿verdad? Y uno simplemente podía mover la parte de abajo del celular para hablar. Y lo único que usted podía hacer con un celular era hablar por teléfono, es todo. Si se recuerdan esos celulares que parecían una caja grande y después tenía una antenota grande, ¿verdad? Pero al pasar los años, con los avances tecnológicos, los teléfonos celulares fueron avanzando. Me recuerdo cuando era un niño que todo el mundo quería tener un Motorola Razr, ¿verdad? Y el Motorola Razr era el último teléfono, el modelo más nuevo, más avanzado, porque después empezamos a textear con los teléfonos, ¿verdad? Pero al progresar los años y al progresar la tecnología, el día de hoy, un teléfono celular no se usa simplemente para hablar por teléfono o para textear. Ahora nos llamamos, hacemos videollamadas. En vez de simplemente oír la voz de alguien, ahora usted puede ver la cara de alguien y la imagen de alguien en lo que nosotros nos hablamos, ya sea por WhatsApp o por FaceTime o cualquier aplicación que usted use. Ahora usted puede ver la cara de la persona con la que usted está hablando. Y el día de hoy, ahora que mi papá aprendió a usar la cámara en su teléfono, cada vez que me llama, quiere verme la cara, ¿verdad? Bueno, uso esa ilustración para ejemplar. En el Antiguo Testamento vemos que Dios se revelaba a su gente a veces por medio de su palabra, por medio de el profeta, el hombre de Dios en el Antiguo Testamento. A veces Dios se revelaba por milagros, por sus acciones, por la naturaleza. También el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento a veces descendía sobre un hombre en una cierta circunstancia o por un periodo de tiempo. Por ejemplo, David, cuando derrotó a Goliat, el Espíritu de Dios vino sobre David para pelear, ¿verdad? Pero ahora, a través del tiempo, Dios se ha revelado a nosotros no tan solo por un hombre, por un profeta o por medio de palabra, por medio de un hombre, pero ahora Dios se ha revelado a nosotros por medio de Jesucristo. Dios se ha revelado de una manera tan personal a nosotros. Si usted conoce a Jesucristo, por eso es importante leer la Biblia, porque al leer los evangelios, al leer la palabra de Dios, especialmente el Nuevo Testamento, usted ve y conoce la persona de Jesús. Y al conocer la persona de Jesús, usted puede conocer la personalidad, las características, la persona de nuestro Padre Celestial. Entonces Dios se revela a nosotros por medio de su Hijo, Jesucristo. Y de nuevo, por eso es tan importante que usted lea la Biblia. Esto concluye el primer video de este capítulo en lo que estamos hablando de cómo sabemos que Dios es real. Nos vemos en un grupo de gracia. Gracias por escuchar. Puede compartir este video para ayudar a sus amigos o familiares a crecer en el entendimiento y la palabra de Dios. Nos vemos en la próxima lección.